¿no? Básicamente es saber cómo utilizar el software, ¿no? Contenido de datos generales e ingresar los datos generales del proyecto, ¿no? Dentro del entorno de trabajo y datos generales, vamos a estar viendo la configuración de herramientas, barra de vistas, el árbol, ¿no? Y el acceso al programa. Dentro de los alcances del proyecto, ¿no? Que se está considerando, ¿no? Vamos a estar iniciando en el software S10 con el registro del presupuesto, ¿no? Básicamente son los datos generales, forma de obtener partidas, ¿no? Ya en la parte de lo que es la hoja del presupuesto, ¿no? Datos generales de un proyecto de infraestructura educativa, como, digamos, en la elaboración del presupuesto, ¿no? O de la estructura del presupuesto, vamos a estar viendo cómo adicionar títulos, está cómo adicionar partidas, ¿no? Costos de recursos, ejecutar presupuestos, ¿no? Crear partidas y crear recursos, ¿no? Dentro de los análisis de precios unitarios, vamos a ver el tema de los rendimientos, de cantidad y cuadrilla en el presupuesto, procesamiento del presupuesto, componentes del precio unitario, está duplicar e importar precios desde otro presupuesto, ¿no? Inserción de partidas específicas, inserción de subpartidas y sus precios unitarios, adicionar recursos existentes de la base de datos, ¿no? Del S10, crear recursos no existentes en la base de datos, ¿no? Ahí está, reasignar recursos en el listado de precios. Dentro del armado de una hoja del presupuesto, vamos a estar viendo la vista de diseño del pie del presupuesto, la estructura de costos, ¿no? Los costos directos, costos indirectos, básicamente lo que componen los gastos generales, ¿no? Bien, dentro de los gastos generales vamos a estar viendo la vista de gastos generales, el ingreso de rubros, ingreso de conceptos, calcular el porcentaje de gastos generales. Dentro de la fórmula polinómica y como último tema, vamos a estar viendo la definición de una fórmula polinómica, normas para las estructuras de fórmulas polinómicas, los índices unificados y la metodología de elaboración de una fórmula polinómica, ¿no? De igual manera vamos a estar viendo cómo realizar la exportación, ¿no? De este archivo, pues, ¿no? De este presupuesto generado, ¿no? En el software S10 y este archivo poder llevarlo a otra PC, ¿no? Ello y también vamos a estar viendo la exportación del presupuesto al software de MS Project, ¿no? Para posterior, en el siguiente módulo, estar viendo la parte de programación de obras, ¿no? Con el MS Project. Bien, este es con respecto al contenido, ¿no? Que se va a tocar durante este módulo 2, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo algunos conceptos, ¿no? Primer punto, costos y presupuestos. Bien, dentro del marco introductorio a la elaboración de análisis de costos y presupuestos de obra, ¿no? ¿Qué es un presupuesto, no? Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, ¿no? Expresada en valores y términos financieros, ¿no? Que debe cumplirse en determinado tiempo, ¿no? Y bajo ciertas condiciones previstas, ¿no? Básicamente el costo estimado del proyecto. ¿A qué llamamos partida, no? Dentro de la estructura de presupuestos verificamos pues una serie de ítems y una serie digamos, de nombres, de descripciones, ¿no? En el cual se denomina partida, ¿no? Partida básicamente se denomina así a cada uno de los rubros o partes en el que se divide convencionalmente, ¿no? Para fines de medición, evaluación y pago, ¿no? Como por ejemplo una partida de concreto, ¿no? De resistencia 210 para, digamos, para una columna, ¿no? Entonces, básicamente ahí esa partida de concreto nosotros vamos a poder realizar una medición, ¿no? Mediante el metrado, vamos a poder realizar una evaluación mediante los análisis de costos, ¿no? Y el pago correspondiente, ¿no? Para esa partida. Dentro de los metrados, básicamente es el conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas o lecturas a escala, ¿no? Con la finalidad de calcular la cantidad de la partida a realizar, cantidad de trabajo a realizar por partida, ¿no? Entonces, básicamente, de forma general, un metrado es calcular la cantidad de trabajo a realizar por partida, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos de concreto necesito para una columna? 7 metros cúbicos, 10 metros cúbicos. Simplemente es determinar, pues,
o el producto, ¿no? De las secciones del elemento, ¿no? Ya sea una zapata, una columna, una viga, ¿no? Etcétera. Bien, dentro de la hora máquina u hora hombre tenemos, ¿no? Es una unidad de estimación del esfuerzo necesario para realizar una tarea cuya unidad equivale a una hora de trabajo ininterrumpido, ¿no? De un trabajador o de una máquina. Bien, dentro del proceso de formulación de los presupuestos, eh, básicamente, pues, ¿no? Habíamos indicado todo proyecto surge de una necesidad, ¿no? Ahí está. Entonces, pongamos lo siguiente, ¿no? Nosotros de repente queremos realizar una construcción, un cliente desea realizar la construcción de su vivienda, su edificación, y por lo tanto, pues, ¿no? Tiene esa necesidad, ¿no? Ya sea para alquilar, ya sea para vivir, ¿no? Ya sea una edificación unifamiliar o multifamiliar, ¿no? Entonces, esa necesidad necesariamente tiene que ser plasmado, ¿no? Mediante especialistas se plasma en dónde, en los planos, ¿no? Ya sea estructurales, ya sea arquitectónicos, ya sea dentro de las instalaciones, ¿no? Instalaciones sanitarias o instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, nosotros partimos de un proyecto, ¿no? Indicábamos que esto surge de una necesidad, ¿no? Ahí está, tanto económica, financiera, social, ¿no? Eh, entre otros puntos. Entonces, ese proyecto se ve plasmado en donde se crea esa idealización y eso se plasma mediante los planos, ¿no? En los planos son prácticamente gráficos en el cual se puede evidenciar, pues, ¿no? Justamente todo lo que eh, se ha previsto, ¿no? Se ha idealizado, ¿no? Se ha generado, entonces se genera los planos, ¿no? Planos de proyectos, por ejemplo, de edificaciones, ¿no? Ahí está. Esos proyectos, pues, de edificaciones abarcan una serie de especialidades. Una vez obtenidos los planos, ¿no? No vamos a dejar, pues, ¿no? Solamente el diseño de planos, ¿no? Entonces, ellos necesitan, pues, elaborar la cantidad de trabajo que se va a realizar, ¿no? Digamos, qué de actividades se van a desarrollar durante el proceso de ejecución. Entonces, ahí se crean los famosos eh, metrados, ahí está, y de acuerdo, pues, a una estructura de, digamos, de presupuesto, de actividades, ¿no? Ya sea, por ejemplo, tenemos dentro de nuestra normativa de metrados, tenemos pues la parte de los trabajos preliminares, obras provisionales, ¿no? Trabajos de excavaciones, ¿no? Trabajos de obras de concreto simple, ¿no? Entonces aquí se generan los metrados, ¿no? Tenemos como punto número 2 los metrados. Y dentro de los conceptos que habíamos estado viendo, ¿no? Los metrados básicamente viene a ser la cantidad de trabajo a desarrollar. ¿Cuántos metros cúbicos de excavación yo voy a realizar para poder, digamos, cimentar mi zapata, de repente una viga de cimentación o una platea, ¿no? Entonces, tenemos punto número 2, el metrado, ¿no? Es la secuencia del proceso constructivo y estos a su vez determinar la cantidad de trabajo por partidas a analizar. Una vez determinado esta estructura de metrados, ¿no? Correspondiente con sus cantidades, se debe elaborar las especificaciones técnicas, ¿no? Como punto 3, especificaciones técnicas. Entonces, básicamente esta es una serie de documentos legales en el cual pues van a abarcar documentos como por ejemplo la memoria descriptiva, ahí está, o perdón, dentro del expediente técnico, ¿no? Dentro del expediente técnico se generan las memorias descriptivas, eh, se generan los planos, ahí está, de todas las especialidades que abarca el proyecto, se determinan los estudios básicos, ¿no? Y estudios de ingeniería, ¿no? Como por ejemplo los estudios de suelos, los estudios de topografía, trazos de planteo, los estudios para el diseño de los planos estructurales, ¿no? Se necesita de un ingeniero estructural, ¿no? Que evalúe, pues, ¿no? De acuerdo a la necesidad de ese proyecto, ya sea una edificación de 5, 10, 20 pisos, ¿no? De acuerdo al cliente. Entonces, de igual manera, tenemos los planos arquitectónicos para verificar la distribución, ¿no? De los ambientes, ¿no? De acuerdo a los niveles que va a abarcar el proyecto y las instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿no?
todos los sistemas de agua fría, agua caliente, sistema de abastecimiento, ¿no? Ya sea directo o indirecto, y la parte de instalaciones eléctricas, pues todo el circuito de alumbrado, circuitos de toma corriente, salidas de fuerza, ¿no? Entre otros. Y además, dentro de ese expediente técnico, ¿no? Justamente se ubica ahí las especificaciones técnicas, ¿no? Que básicamente, ¿no? Digamos, nos van a dar las descripciones, ¿no? De cada, digamos, de cada partida que hemos considerado, ¿no? Desde la partida más mínima hasta la partida, digamos, general, ¿no? Entonces, ahí nos van a identificar, por ejemplo, vamos a ver por acá, dentro de este esquema que muestro acá, por ejemplo, dentro de construcción de muro de contención, ¿no? Ahí está. Dentro de los trabajos preliminares, ahí está, se tiene la partida de limpieza de terreno manual, ¿no? Como partida inicial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de las especificaciones técnicas se muestra para esta partida la descripción, ¿no? En el cual, según nos menciona acá, se refiere esta partida a la eliminación de todo tipo de basura, eliminación de elementos livianos y pesados sueltos, ¿no? Vegetación existente en los bordes y que dificulta la visibilidad y maniobrabilidad de los trabajos de trazo y replanteo, ¿no? Nos da el método de ejecución, ¿no? La medición de la limpieza del terreno será por metro cuadrado, ¿no? Multiplicado por el precio unitario correspondiente, ¿no? Entonces, básicamente aquí nos da la partida, ¿no? Digamos, la descripción, el proceso en el cual yo debo de realizar esa limpieza, nos da el método de ejecución, ¿no? Cómo yo voy a determinar dicha medición de acuerdo por metro cuadrado, nos da la unidad de medida, ¿no? Entonces, esta actividad no se va a medir por metro cuadrado, ¿no? El trabajo realizado será medido en metro cuadrado y aprobado por el ingeniero residente de acuerdo a lo especificado. Y de igual manera nos muestra las formas de pago, ¿no? Se pagará según el sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la ley de contratación del Estado. Entonces, dentro de estas especificaciones técnicas, nunca se deben de obviar, ¿no? Nunca se deben de obviar, ya que producto de ello es que se generan muchos inconvenientes o dificultades durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, dentro de las especificaciones técnicas, de acuerdo a los estudios básicos, estudio de suelos, ¿no? Digamos, dentro de del estudio de mecánica de suelos, ¿no? El especialista, pues, ¿no? Determinó que dentro de ese tipo de suelo a construir o a cimentar dicha edificación, ¿no? Da como recomendaciones dentro de sus informes que para el tipo de concreto en la cimentación se debe utilizar un tipo de concreto, digamos, que no sea perjudicial, ¿no? O en todo caso sea perdón, a ver, dentro del estudio de mecánica de suelo, ¿no? Se determinó que el suelo contenía, por ejemplo, materiales, ¿no? O elementos perjudiciales para el concreto, ¿no? Entonces, por lo tanto, recomienda un cemento no convencional, ¿no? El comúnmente usado, sino un cemento diferente para ese concreto, ¿no? De acuerdo a la dosificación. Entonces, se genera aquí un cemento, por ejemplo, tipo 5, ¿no? Tipo 5, ahí está, en el cual, pues, ese cemento, ¿no? De acuerdo a las especificaciones técnicas, recomienda ello. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros obviamos dichas especificaciones técnicas y dentro de nuestro presupuesto, al momento de realizar los análisis de costos unitarios, obviamos ello y consideramos, pues, un cemento diferente, ¿no? Un cemento probablemente del tipo 1, ¿no? O de repente, ¿no? Del tipo 4, ¿no? Entonces, ahí estamos pues obviando las especificaciones técnicas. Y al momento de generar los análisis de costos unitarios, pues cada cemento, de acuerdo a sus características y sus funciones, va a tener un costo diferente, ¿no? Entonces, ese recurso, ese material incluido, ¿no? Considerado dentro de los análisis de costos unitarios, ¿no? Me va a permitir bien que esa partida en tema de costos bien ascienda o bien disminuya, ¿no? Entonces, si nosotros obviamos estas recomendaciones, ¿no? Para el tipo de concreto a utilizar, dicho cemento, entonces, al momento de ejecutar, pues, el contratista o ejecutor evalúa, ¿no? Evalúa, pues, ¿no? Dentro del presupuesto de que no se consideró
¿no? O en todo caso, no se previsto, no se fue, se pudo prever, ¿no? Ese tipo de cemento, por lo cual el monto que se consideró en el presupuesto, ¿no? No debe ser mucho mayor, ¿no? De repente ese cemento, ¿no? Utilizado de acuerdo a las especificaciones técnicas, de repente pues, el metro cúbico, ¿no? De dicho concreto, con ese cemento considerado, ahí está. Probablemente el metro cúbico tenga un costo, pues, ¿no? Digamos, de 450, ¿no? Ahí está. ¿No? Ahí está, 450 soles el metro cúbico, ¿no? Incluido, pues, la mano de obra, materiales, equipos, ¿no? Necesarios. Esto multiplicado por el metrado, por ejemplo, para el concreto de Zapata, ¿no? Digamos, unos 20 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ese metrado multiplicado por el costo unitario nos va a determinar un valor X, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué sucede si nosotros dentro de nuestros análisis consideramos, pues, no este cemento, ¿no? Que nos indicó el especialista, sino consideramos otro tipo de cemento y el cual, pues, ¿no? Dentro del concreto, ¿no? Y dentro de ese recurso, pues, tiene un costo, por ejemplo, de 390, ¿no? Esos 390 multiplicados por los 20 metros cúbicos, ¿no? Que se generó a partir de los metrados, ¿no? Aquí yo voy a tener un valor Y, ¿no? Entonces, al momento de ejecutar, pues, ¿no? El contratista evalúa, verifica y también no se dio cuenta, pues, de que dentro de las especificaciones mandaba este tipo de cemento, por lo cual era un mayor costo unitario, ¿no? Entonces, aquí prácticamente, ¿no? Estamos generando, digamos, un desbalance o en todo caso, pues, una pérdida para el contratista, ¿no? De acuerdo al sistema de contratación, claro está que se considere, ¿no? Para el proyecto. Entonces, no debemos obviar dichas especificaciones técnicas, ¿no? Al contrario, debemos manejarlo en conjunto con los metrados para a partir de ello poder determinar los análisis de costos unitarios, ¿no? De acuerdo, pues, a estas descripciones, de acuerdo a las formas de pago, a las formas de mediciones y a los recursos, pues, que indiquen dichas especificaciones técnicas, ¿no? Bien, entonces, a partir de ahí, pues tenemos, número uno, la elaboración de planos, número dos, los metrados, número tres, tenemos las especificaciones técnicas. Toda esta secuencia me van a permitir a mí desarrollar mis análisis de costos unitarios, ¿no? Mis análisis de costos unitarios, que básicamente, pues, ¿no? Es determinar el costo, ¿no? Ese costo va a estar, digamos, compuesto por los materiales, los equipos, herramientas y la mano de obra, ¿no? Y estos análisis de costos se va a determinar de acuerdo a la unidad de medición, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de limpieza de terreno, metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, para el caso de un concreto por metro cúbico, ¿no? Todos los materiales o recursos, su aporte unitario se debe determinar por la unidad de medición, ya sea metro cuadrado, metro cúbico, ya sea unidad, ya sea kilos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, básicamente este es el proceso de inicio de un presupuesto, ¿no? Una vez determinados los análisis de costos, estos van a ser multiplicados por los metrados y posterior la sumatoria de parciales me determinan el costo directo, ¿no? Ahí está. Bien, dentro del procedimiento ordenado para lograr elaborar el presupuesto se encuentra consolidado en el siguiente esquema, ¿no? Dentro del presupuesto vamos a tener, bueno, los planos, los metrados, ¿no? Que se tocó en el primer módulo, y vamos a tener las especificaciones técnicas y a partir de ello generamos los costos unitarios, ¿no? Justamente estos costos unitarios van a prevalecer de acuerdo a dichas especificaciones, ¿no? Porque si en las especificaciones yo no tengo qué materiales voy a considerar, ¿no? Ahí justamente especifica ello, entonces yo no puedo generar mis análisis de costos unitarios, ¿no? Entonces tampoco puedo determinar el presupuesto si no tengo la cantidad de trabajo, ¿no? A desarrollar por cada actividad, ¿no? En todo caso, si no cuento con los metrados. Ahí está. Entonces, dentro de los costos unitarios, tenemos pues los materiales, la mano de obra y los equipos, ¿no? Dentro de los materiales vamos a tener de igual manera el aporte unitario y el precio, ¿no? El precio del material. Dentro de la mano de obra vamos a tocar el tema de rendimientos, ¿no? Y las horas hombre, pues, ¿no? A evaluar. Y dentro de los equipos tenemos pues tanto las maquinarias,
las herramientas, ¿no? Y otros, ¿no? De acuerdo a cómo se analice el análisis de costos unitarios, ¿no? De cada partida. De igual manera, ese es el caso de los costos directos. Y en el caso de los costos indirectos vamos a tener los gastos generales, las utilidades, ¿no? Y algunos tributos como el IGB, ¿no? Dentro de los gastos generales, tocamos los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Todas estas, este esquema se va a ir tocando durante este módulo, ¿no? Simplemente acá se toca de forma puntual, ¿no? Pero cada uno de estos conceptos se va a ir tocando detalladamente, ¿no? Ahí está. Dentro del esquema del presupuesto. Bien, por ejemplo, acá se muestra un esquema, ¿no? Un presupuesto, ahí está, en el cual pues no se evidencia, digamos, una serie de características o una serie de, digamos, de partes, ¿no? En la primera parte, ahí está, número 1, vamos a tener el encabezado. Dentro del encabezado, en esta parte del presupuesto se consideran los datos generales. ¿Qué son esos datos generales? Van a ser prácticamente el nombre del proyecto, el nombre del subpresupuesto que se está trabajando, nombre de la entidad para la cual se realiza el presupuesto, ubicación del proyecto, nombre del distrito, provincia y región y la fecha que se elabore el presupuesto. De acuerdo a este esquema, por ejemplo, tenemos presupuesto. En la parte del encabezado tenemos el nombre del presupuesto, puente y carretera, meta. El nombre del subpresupuesto, que viene a ser la parte de estructuras, la especialidad de estructuras. Dentro del cliente, por ejemplo, el MTC, ¿no? Ahí está. El lugar en este caso del proyecto, Cusco, Urubamba, Urubamba, y la fecha de elaboración del presupuesto, ¿no? Básicamente, esto se va a verificar dentro del encabezado del presupuesto. Como punto 2 o área 2, se va a verificar la parte del cuerpo del presupuesto. Aquí básicamente es la parte del presupuesto donde encontramos todos los títulos, subtítulos y partidas, estas con sus respectivas unidades, metrados, precio y su respectivo costo directo de cada partida. Entonces, dentro de este cuerpo del presupuesto, vamos a tener primeramente pues los ITEM. ¿Qué son los ITEM? Básicamente son, me van a determinar un ordenamiento o una jerarquía al presupuesto, ¿no? Me va a poder determinar el título principal, los subtítulos y las partidas, ¿no? Prácticamente me ordena, me da de forma sistematizada, ¿no? Un ordenamiento a cada una de estas partidas. De igual manera, tenemos la parte de la descripción. En la parte de la descripción vamos a tomar o vamos a encontrar las partidas, ¿no? Cada una de las partidas, por ejemplo, concreto armado, tenemos como título principal, luego tenemos un subtítulo encofrados y tenemos las partidas encofrado de cimentación, encofrado de elevación, encofrado de superestructura. Dentro del subtítulo acero vamos a tener partidas de acero ordinario y acero para pretensado, ¿no? De igual manera para el caso del concreto. Cada una de estas partidas va a conllevar, ¿no? A su respectiva unidad de medición. Por ejemplo, para el caso del encofrado, ¿no? La unidad de medida va a ser metro cuadrado. Para el caso del acero, la unidad va a ser kilos. Para el caso del concreto, la unidad metro cúbico, ¿no? De igual manera, todas estas partidas, ¿no? Que se han consolidado dentro de este esquema de presupuesto, no se ha tenido que realizar su debido metrados. Estos metrados, de igual manera, se van a vincular dentro del cuerpo del presupuesto, que básicamente va a ser la cantidad de trabajo a realizar. Por ejemplo, este encofrado de cimentación, yo voy a tener pues 264 metros cuadrados de encofrado, ¿no? Ahí está. Para el caso del acero, por ejemplo, voy a tener para acero ordinario 47.490 kilos, ¿no? Que yo voy a, digamos, a requerir, ¿no? A abarcar. Bien, ese es en cuestión del metrado. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfocar en realizar básicamente o a calcular la columna precio, ¿no? Que viene a ser el costo unitario, ¿no? De acuerdo a la partida analizada y de acuerdo a su unidad de medición, ¿no? Todo ello se va a realizar, ¿no? Mediante el software S10 y posterior a ello, el metrado multiplicado por el precio unitario, voy a poder determinar en mi parcial, ¿no?
Multiplico, por ejemplo, en el caso de la partida de encofrado de cimentación, tengo 264 metros cuadrados. Y multiplico por el precio unitario, que viene a ser 41.34. Multiplico y obtengo pues un precio de 10.913.76, ¿no? Entonces, todos estos parciales, las sumas de parciales, me van a determinar un costo directo, ¿no? Entonces, básicamente la parte inferior, ahí está, como área número 3 o sección 3, vamos a tener el pie de presupuesto. Es la parte final del presupuesto donde encontraremos algunas cifras de los gastos generales, las utilidades, el costo de la elaboración del expediente técnico, supervisión y liquidación. En detalle vienen a ser los costos indirectos, ¿no? El cuerpo del presupuesto viene a ser el costo directo y la parte final del pie de presupuesto viene a ser los costos indirectos, ¿no? Entonces, aquí podemos observar el esquema, ¿no?, de un presupuesto, ¿no? Ahí está. Bien, de acuerdo a la modalidad de ejecución de obras, ¿no?, se va a poder realizar pues un presupuesto. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de la estructura del presupuesto según la ejecución de la obra, ahí está, vamos a tomar lo siguiente. Por ejemplo, las diferencias en la elaboración del presupuesto de acuerdo a la modalidad, ahí está, de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra, se va a tocar pues en los ítems tanto 2 como 3. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar dos tipos o dos modalidades. Una de la cual es la modalidad por administración directa, ahí está, administración directa, y la otra es por contrata, ahí está. Entonces, de acuerdo a este tipo de modalidades de ejecución, van a haber ciertas diferencias. Por ejemplo, en el costo directo, o básicamente en el cuerpo de presupuesto, justamente donde se desarrollan los análisis de costos unitarios, ¿no?, los precios de los materiales y equipos para una obra que se ejecuta justamente por administración directa, ahí está, se deben incluir el IGB, ¿no? Se debe incluir el IGB, ahí está. Mientras que para una obra por contrata, estos precios se consideran sin IGB, ¿listo? Puesto que este impuesto se considera en el pie de presupuesto y se calcula de la suma de los costos directos y del costo indirecto. Ahí está. Ahí tenemos ese punto. Como punto 2 tenemos dentro de los costos indirectos o el pie de presupuesto, ¿no? Para una obra por administración directa no se considera la utilidad, puesto que el Estado no puede generar ganancias del Estado mismo, ¿no? Mientras que una obra por contrata, al ser el ejecutor un contratista y cuya finalidad es generar ganancias, se tiene que considerar un porcentaje de utilidad, ¿no? Ahí está. Entonces, de forma resumida, aquí a continuación, ahí tenemos, por ejemplo, para una obra por administración directa, ¿no?, ¿quién ejecuta? La entidad pública, ¿no? Esa entidad pública puede ser un gobierno regional, puede ser el Ministerio de Vivienda, puede ser una municipalidad, entre otros, ¿no? Digamos que esta entidad pública cree tener la facultad para poder desarrollar o ejecutar un proyecto. Por lo tanto, indica pues que cuenta con profesionales adecuados, indica que tiene la experiencia, indica que de igual manera cuenta con la solvencia económica, ahí está. Y dentro, en el costo directo, los precios de los materiales se incluye el IGB, ¿no? Ahí está. Y en el costo indirecto, ahí está, dentro del pie de presupuesto no se considera utilidad, ¿no? Ya que, como indicábamos en la anterior diapositiva, la entidad pública o el Estado no puede generarse ganancias para sí misma. Por lo tanto, la utilidad ya no aparece, ¿no?, dentro de una obra por administración directa. Mientras que una obra por contrata, aparecen ya dos elementos, ¿no? Dos entes, la entidad privada y el contratista, ¿no? Ya que la entidad privada, al no poseer, pues, ¿no?, o al no estar facultada, ¿no?, porque no cuenta con profesionales, no cuenta con la experiencia y no cuenta con las solvencias económicas, da por contrato a un contratista, ¿no?, a un ejecutor el proyecto. Y bien, en el costo directo, los precios de materiales no incluye el IGB.
Y en el costo indirecto sí se considera la utilidad. Y bien, y en el costo, el IGB, básicamente una hora por contrata, se va a visualizar dentro del pie de presupuesto, ¿no? Que es la parte final del presupuesto. Los análisis de costos siempre se deben formular el último día del mes. Ahí está. Bien, por ejemplo, acá tenemos un esquema, listo, representativo, de acuerdo a la forma de ejecución, ¿no? De acuerdo a la modalidad. Por administración directa, básicamente, esta es el esquema del pie de presupuesto, ¿no? Que es la parte final del presupuesto, en el cual solamente se va a evidenciar el costo directo y los gastos generales, ¿no? Aquí ya no aparece la utilidad, como indicaba, pues, ¿no? La utilidad, el Estado no puede generarse ganancias para sí mismo, por lo tanto, desaparece la utilidad y el IGB ya no se visualiza aquí, ya que el IGB está dentro de los costos directos, ¿no? Ahí está. Entonces, por lo tanto, este es el esquema de una obra por administración directa, costo directo, gastos generales y el total, ¿no? Aquí los precios indicados en el análisis de costos unitarios son con IGB, ahí está. Mientras que una obra por contrata, este esquema de pie de presupuesto va a conllevar pues tanto el costo directo, los gastos generales, la utilidad, ¿no? El subtotal, el IGB y el total de presupuesto. Y acá tenemos una nota, ¿no? Los precios indicados en el análisis de costos unitarios son SIG-IGB, ¿no? Ahí está. Acá tenemos otro ejemplo, otro esquema. Los presupuestos de obras por administración directa tienen la siguiente estructura, ¿no? Por ejemplo, para una partida de excavación en material suelto, tenemos la unidad metro cúbico, tenemos el metrado, 10 metros cúbicos, tenemos el costo unitario, pues calculado, 10 soles el metro cúbico. Multiplicado tanto metrado como costo unitario, obtenemos dicho parcial. Sumado a los parciales, vamos a tener un costo directo, ahí está, para una obra por administración directa. ¿Qué aparece dentro del pie de presupuesto? Aparecen los gastos generales, aparece el subtotal y el presupuesto total, ¿no? Eso es básicamente ello. El IGB, nuevamente recalcando, van a estar dentro de los costos directos. Ahí está, dentro de del cuerpo del presupuesto. La utilidad no aparece, nuevamente recalcando de que el Estado no puede generarse ganancias para sí mismo. Mientras que una obra por contrata tiene la siguiente estructura, ¿no? Los costos directos, ahí está, cuenta con gastos generales, cuenta con utilidad, ya que básicamente es la ganancia del contratista o ejecutor, se da el subtotal y acá se incluye el IGB, ¿no? El IGB se va a ver dentro del pie de presupuesto y por último tenemos el presupuesto total del proyecto, ¿no? Básicamente este es el esquema, ¿no? Del pie de presupuesto de un proyecto tanto por administración directa como para una obra por contrata. Bien, acá se muestra otro siguiente esquema relacionado básicamente de acuerdo a lo que nos muestra el software S10, ¿no? Ya cuando ingresemos al uso del software, en la parte del diseño eh, del pie de presupuesto, ¿no? Se va a tener la siguiente estructura. Si dentro del presupuesto se desarrolla por administración directa, ¿no? Dentro del software S10 para el pie de presupuesto, simplemente se va a tocar lo siguiente: costo directo, gastos generales y el total del presupuesto. ¿Cómo calcula justamente el software S10? Mediante descripciones, mediante la columna variable. Por ejemplo, para el costo directo, N directo como variable, para los gastos generales GG y para el total del presupuesto P-T, ¿no? Y dentro de la columna macro tenemos el N directo, acá los gastos generales, ¿no? Una observación. Dentro de los gastos generales, ahí está, dentro de los gastos generales, se pueden desarrollar de dos maneras, ¿no? De dos formas. Una de la cual, lo cual también recomiendo es trabajarlo en una plantilla Excel, ¿no? En una plantilla Excel, en el cual se van a identificar tanto rubros y conceptos, ¿no? Igualmente estos gastos generales, el concepto lo vamos a ver más adelante, ¿no? En las próximas sesiones. Entonces aquí, dentro de los gastos generales, lo recomendable es trabajar o calcular el porcentaje, ahí está, dicho porcentaje de gastos generales en una plantilla Excel. Ahí está.
porque la plantilla de Excel es bastante dinámica, bastante bondadosa, en el cual te permiten poder insertar columnas, filas, de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo a las características, ¿no? Aquí se van a adicionar, por ejemplo, pagos al personal profesional, pagos al personal técnico, por ejemplo, alquileres de energía eléctrica, de alquiler de radios, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, pagos en lo que viene a ser papelería, utilería, ¿no? Hojas BOV, por ejemplo, pago para ploteo de plano, ¿no? Justamente abarca rubros y conceptos. Todo ese sistema se puede calcular en una plantilla Excel, ¿no? Entonces ahí se calcula el porcentaje de gastos generales de acuerdo pues a los costos directos, ¿no? Y vamos a determinar ello, ¿no? Mientras que el software S10, ¿no? Digamos como punto 2, el software S10 también te permite calcular los gastos generales dentro del software, ¿no? Mediante el ingreso, ahí está, mediante el ingreso de rubros, ahí está, de rubros y conceptos, de rubros y conceptos, ahí está, pero es muy limitante, ¿no? Muy limitante es justamente esta, digamos, esta sección, ahí está, que nos brinda el S10. Es muy limitante, ¿no? Ya que contiene ciertas columnas, ¿no? En el cual son muy limitantes, ¿no? No me puede abarcar, pues, digamos, si quiero generar, digamos, posibles columnas, ¿no? Como a comparación de los Excel, ¿no? De la plantilla Excel, ¿no? Eso lo vamos a ver justamente en estos dos métodos, cómo se puede calcular, ¿no? Y van a ver la facilidad que te brinda el Excel a comparación del S10, ¿no? En el S10, mediante el ingreso de rubros y conceptos, te determinan los gastos generales, ¿no? Dentro del software. Entonces, dentro del pie de presupuesto, ahí está, en cuanto a los gastos generales, ¿no? Uno de ellos, si yo calculo mediante una plantilla Excel, dentro de la columna macro, ¿no? ¿Cómo voy a ingresar ese porcentaje? Simplemente el N directo multiplicado por el porcentaje que obtuvimos aquí en la plantilla, ¿no? Por ejemplo, del 10%. Ahí está. Mientras si yo lo desarrollo, pues, mi porcentaje de gastos generales dentro del S10, ahí está, dentro del S10, simplemente acá, pues, dentro de la columna macro, voy a colocar GGP por el N directo, ¿no? Y de esa manera me va a poder determinar justamente el total de presupuesto, que es el N directo más los gastos generales. Ahí está. Esta estructura es para una obra por administración directa, mientras que una obra por contrata, de igual manera, vamos a ingresar las mismas descripciones, ¿no? Pero se van a adicionar, en este caso, las utilidades y el IGB, ¿no? Y dentro de la variable, ¿no? Costo directo, N directo, gastos generales GG, la utilidad UTI, ahí está, el subtotal ST, el IGB, ¿no? El impuesto del 18%, IGB y el total de presupuesto P-abajo T, ¿no? Dentro de la columna macro, igual manera, ¿no? N directo, los gastos generales, si lo calculo el porcentaje en una plantilla Excel, coloco simplemente el N directo que va a ser afectado justamente por dicho porcentaje calculado. Mientras si yo lo desarrollo en el mismo software S10, simplemente esa columna macro se va a colocar GGP por el N directo. La utilidad es el N directo por, en este caso, el porcentaje que yo considere como ganancia, ¿no? Ya sea como contratista, como ejecutor. El subtotal dentro de la columna macro va a ser pues la sumatoria tanto del N directo, los costos directos, más los gastos generales, GG, y más la utilidad que es útil, ¿no? Simplemente se están considerando dichas variables. Y el impuesto, el IGB, que viene a ser el ST por el 18%, ¿no? Y el total del presupuesto como macro ST más IGB, ¿no? Y aquí se va a omitir la fórmula polinómica, ¿no? Se activa ese check. Entonces aquí simplemente es una representación o un esquema que se va a desarrollar en el mismo software S10, ¿no? Ahí está. Para una obra por administración directa, si se esté realizando ello, o una obra por contrato, ¿no? Ahí está. Bien, ahora, una nota importante en el cual pues se va a realizar dicha configuración en el software, ¿no? S10. Nos indica, ¿no? Según el BCR, a partir de enero del 2016, indica que el uso correcto de la denominación monetaria es, ¿no? Antes se consideraba nuevo sol
Simbología S mayúscula, slash punto. Ahora pues en la actualidad, ¿no? Soles, sol, y la simbología simplemente S mayúscula y el slash, ¿no? Ahí está. Esta configuración se va a realizar en el S10, ¿no? Ahí está. Tipos de costos. Vamos a ver los tipos de costos. Cuando se está elaborando un presupuesto para una obra civil, ahí está, se tiene en consideración la existencia de dos tipos de costos, ¿no? Los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Dentro de los costos directos son los recursos que quedan insumidos en el bien u obra, ¿no? Todo lo que yo determine para el proyecto se queda en el proyecto. Por ejemplo, como constructor, todo lo que yo determine para dicha obra se queda en la obra y el ejecutor ya no se va a poder llevar, ¿no? Entonces, básicamente es ello. Queda insumidos en el bien u obra. En el caso de obras civiles, de los costos unitarios, tanto materiales, mano de obra, equipos y herramientas, multiplicados por el metrado, nos determinará el costo directo, ¿no? Entonces, costo directo es igual al metrado por los costos unitarios. Bien, dentro de los costos indirectos, ¿no? Son recursos al servicio de ese bien para poder producirlo, ¿no? Ahí está. Costo indirecto, básicamente son los gastos generales más la utilidad, ¿no? Ahí está. Dentro de los costos directos, pues, ¿no? Son aquellos que quedan insumidos en la obra y están representados, pues, por la mano de obra, los materiales y los equipos y herramientas, ¿no? Todo ello me determina el costo directo. Bien, dentro de los componentes ya de los análisis de precios unitarios, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos el componente o factor rendimiento. Dentro del factor rendimiento, básicamente son cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos por jornada. Ahí está nuevamente, rendimiento es la cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos por jornada. ¿Hay alguna fórmula, alguna metodología para determinar los rendimientos? Pues no, ¿no? No hay ninguna fórmula hasta ahora que nos va a poder determinar dichos rendimientos, ¿no? Los rendimientos van a variar de acuerdo a la localidad, a la ubicación geográfica, de acuerdo de igual manera a la actividad que se realiza, ¿no? De igual manera, por ejemplo, dentro del factor humano, ¿no? El estado físico del trabajador, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, la idea, ¿no? La construcción de una edificación acá en Lima y la construcción de una edificación, pues, por ejemplo, en la zona sierra, ¿no? En el cual, pues, son diferentes ubicaciones, diferentes localidades. El personal probablemente acá en Lima tenga un rendimiento mucho mayor a comparación de la sierra o viceversa, ¿no? Ahí está. Entonces, varía en cuanto a la ubicación geográfica, en cuanto al estado físico de la mano de obra o del trabajador. De repente dentro digamos, de Lima, ahí está, de la costa, por ejemplo, no tenemos un trabajador, ¿no? Ya sea un operario en el cual pues me rinde, ¿no? Digamos, un operario 1 y un operario 2, ¿no? De repente, en el caso de un encofrado, de un elemento estructural, pues el operario 1, ¿no? Ambos operarios 1 y 2 tienen la misma capacidad, la misma especialización, ¿no? Y eso se ve en campo, ¿no? El operario 1 me abarca pues un rendimiento de un encofrado, por ejemplo, de 10 metros cuadrados por día, mientras que el operario 2 me abarca pues un rendimiento de 12 metros cuadrados por día, ¿no? Entonces, varían los rendimientos de acuerdo al estado físico del trabajador. De repente, un trabajador 1, ahí está, en un determinado día, ¿no? Me rinde, por ejemplo, 14 metros cuadrados en el cofrado digamos, de un elemento estructural, por ejemplo, de una columna. Y al día siguiente viene con un estado físico de repente bajo, ¿no? Y ya no me rinde esos 14 metros cuadrados, de repente me rinde inclusive a 8 metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí va a ver una variación, ¿no? De acuerdo a la ubicación geográfica, de acuerdo a la localidad, de acuerdo al estado físico, ¿no? Del trabajador, ¿no? Ahí está. La cuadrilla. ¿Qué es una cuadrilla? Como segundo componente del análisis de costo unitario, ¿no? Es el número de personas, o número de obreros, equipos que participan en la estructura de costos de mano de obra, ¿no? O de equipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cuadrilla, puede estar conformada, por ejemplo, de un operario y un peón,
De repente en una partida de concreto, vaciados de concreto, pues, ¿no? De una zapata, ¿no? Por ejemplo, como cuadrilla, ¿no? Va a estar compuesto, por ejemplo, de 3 operarios, 6 peones y un oficial, ¿no? Vamos a poner el caso. Entonces aquí es el número de obreros o equipos que participan en la estructura del costo, tanto de la mano de obra o los equipos, ¿no? Ahí está. Mientras que el aporte unitario viene a ser la cantidad de recursos que se necesita para ejecutar una unidad determinada de una partida, ¿no? Ahí está. Nuevamente, aporte unitario es la cantidad de recursos que se necesita para ejecutar una unidad determinada de una partida. Por ejemplo, dentro nuevamente, ¿no? De un concreto, ahí está, de resistencia a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, dentro de los componentes de dicho concreto, ahí está, por ejemplo, en un concreto tengo aquí de 210, ¿no? Ahí está. Estoy analizando esa partida, mi concreto en zapata, por ejemplo, ahí está. Entonces, ese concreto se va a dar la unidad principal metro cúbico. Ahí está. Entonces, la unidad de medida general que va primordial va a ser metro cúbico. Entonces, todos los materiales que yo voy a, o se va a determinar de acuerdo a su composición, por ejemplo, el cemento, ahí está, el cemento, por ejemplo, la arena gruesa, ahí está, la arena gruesa, por ejemplo, la piedra chancada. Entonces, todos ellos, ¿no? Se van a determinar, por ejemplo, el cemento por bolsa. La unidad de medida, bolsa. Ahí está. La arena gruesa, unidad de medida, metro cúbico. La piedra chancada, unidad de medida, metro cúbico. Para el caso del agua, ¿no? Por ahí puede ser litros, por ahí pueden ser metros cúbicos. Vamos a considerar por metro cúbico. Entonces, dichos materiales, ¿no? Estoy tocando la parte de materiales, ¿no? De repente por ahí se puede adicionar o algún aditivo, ¿no? Ahí está. Pero este es básicamente la composición de un concreto, ¿no? Ahí está. Materiales. Entonces, cada material tiene su unidad de medida. Entonces, aquí dentro del aporte unitario, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Ese cemento, esa bolsa, ¿no? ¿Cuánto me va a aportar para un metro cúbico, ¿no? ¿Cuánto me va a aportar para un metro cúbico? Probablemente de acuerdo a algunas tablas, ¿no? Estandarizadas, ¿no? Por ahí, para ese tipo de concreto, por ahí, ¿no? Me va a abarcar 9,73 bolsas, ahí está, para un metro cúbico, ¿no? Ahí está, para un metro cúbico. Por ahí la arena gruesa, 0. Por ejemplo, 52 metros cúbicos, me va a ingresar en un metro cúbico de concreto. La piedra chancada, por ahí 0,55 metros cúbicos para un concreto por metro cúbico. El agua, ¿no? Ahí está, por ejemplo, por ahí 0,05 metros cúbicos, ahí está para un concreto, ¿no? Como con unidad de medida es metro cúbico. Entonces, ahí justamente ese es el aporte unitario. La cantidad de recursos, ahí está, que se necesita para ejecutar una unidad determinada de una partida. ¿Cuál es mi unidad principal? El metro cúbico. Entonces yo debo determinar justamente estos recursos, ¿no? Que van a estar compuestos para mi unidad de medida metro cúbico. Ahí está. Entonces, por ejemplo, dentro de este esquema lo voy a verificar a continuación. Yo tengo por aquí esta plantilla Excel, ¿no? En el cual se muestra lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a tener la partida de trazo y replanteo. Ahí está. Entonces aquí se muestra un esquema básico de un análisis de costos unitarios, ¿no? ¿No? Muy sencillo, simple, ¿no? Para poder evidenciar qué cosa, ¿no? Básicamente lo que quiero mostrar acá es a continuación lo siguiente. Dentro del esquema de un análisis de costo unitario vamos a tener la partida. Partida, trazo y replanteo. Ahí está. Luego, número 1, ¿no? ¿De qué va a estar compuesto? Número 1, tenemos la participación de los recursos. Ahí está, número 1, la participación de los recursos. Dentro de esta partida de trazo y replanteo, tenemos nuestra mano de obra, ¿no? Esa partida va a necesitar de personas, ¿no? En este caso, mano de obra. Dentro de la mano de obra, por ejemplo, topógrafo y peón. Ahí está. Entonces,
Dentro de los materiales, por ejemplo, cal, madera, tornillo, por ahí algunos usen yeso, por ahí coloquen cordel, ¿no? Entonces, por ahí de repente estacas, ¿no? De madera, de repente estacas de fierro, de repente, ¿no? Cualquier otro material que se va a, digamos, a necesitar para esta partida de trazo y replanteo. De forma básica, estoy considerando dos materiales, la cal y la madera de tornillo, ahí está. Para el tema de los equipos y herramientas, ¿no? Tenemos la estación total, el nivel automático y herramientas manuales. Esto es la parte de participación de los recursos. Entonces, aquí dentro de esta participación de recursos, por ejemplo, en mi mano de obra, voy a considerar como participantes, ¿no? Dentro de la columna de cuadrilla, ahí está, un topógrafo y 3 peones. Ahí está. ¿Quiénes conforman mi cuadrilla de mano de obra? Un topógrafo, 3 peones. Bien. Para el caso de los equipos o herramientas, voy a estar compuesto mi cuadrilla de una estación total y de un nivel automático. Ahí está. Bien, esto es en cuanto a la participación de los recursos. Punto 2, tenemos la asignación de la jornada. Dentro de la jornada, pues, ¿no? Equivale, ¿no? Se está considerando como 8 horas por día, ¿no? El cual dichos trabajadores, ¿no? Van a tener, pues, ¿no? Unos trabajos a realizar durante 8 horas por día. ¿Listo? Punto 3, cálculo del rendimiento. Ahí está, se está considerando, pues, se ha evaluado en campo, se ha hecho mediciones, eh, se ha estimado, pues, ¿no? De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a algunas bibliografías, ¿no? Ahí está, pues, que el rendimiento para una partida de trazo y replanteo, para una obra pequeña, ahí está, 500 metros cuadrados por día es mi rendimiento. Ahí está. Entonces, como punto 4 tenemos la cotización. Dentro de la columna 4, ahí está, tenemos el precio unitario, ¿no? Que básicamente, pues, ¿no? Es el costo, por ejemplo, de la mano de obra. Costo de hora hombre. Dentro de la mano de obra, la columna unidad, básicamente, ¿no? ¿Cuál va a ser la unidad para la mano de obra? Va a ser hora hombre. Ahí está. ¿Cuál va a ser para los materiales? Por ejemplo, se evalúa la bolsa de cal, ¿no? Ahí está, por bolsa, la madera tornillo por pie cuadrado. Estación total o nivel automático, ya sea hora hombre o hora equipo, ¿no? Y en las herramientas manuales, porcentaje de mano de obra. Ahí está. Entonces, en la columna precio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el costo de hora hombre del topógrafo? ¿Cuál es el costo de hora hombre del peón? ¿No? Entonces, estos costos, ¿no? Se van a determinar de acuerdo, pues, a la tabla salarial de construcción civil, ¿no? En el cual se evalúan una serie, pues, de criterios, ¿no? Una serie de categorías, ¿no? De acuerdo a si es operario, si es oficial, si es peón, ¿no? Entonces, aquí en base a esas documentaciones se van a colocar el costo de hora hombre, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y de igual manera, los materiales, ¿no? Acá nos dice cotización. ¿Qué quiere decir cotización? Yo tengo mi proyecto, sé qué materiales van a ingresar, por lo tanto, realizo o consulto a un proveedor, de repente una ferretería, ¿no? En el cual pues necesito que me indique cuánto está la bolsa de cal, cuánto es el costo por pie cuadrado de madera tornillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este proveedor, esta ferretería, pues me va a indicar, pues el costo de la bolsa de cal va a estar 20 soles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ir al internet, ahí está, y poder, colocamos aquí cal, ¿no? Cal por bolsa, ¿listo? Entonces, dentro digamos, de la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, acá considero cal de obra en bolsa por 20 kilos, ¿no? Entonces, aquí me va a poder, o vamos a poder verificar el costo, ¿no? Por ejemplo, aquí, el costo de esta bolsa de cal, ¿no? De 20 kilos tiene un costo de 16,90. Ahora, cabe recalcar, ¿no? Dentro de las diapositivas habíamos visto, pues, ¿no? Si la obra se ejecuta por la modalidad de administración directa, ahí está, entonces el IGB va acompañado, ahí está, dentro de este esquema de costos unitarios, el IGB se considera acá en los precios, ¿no? Aquí en este buscador hemos visualizamos que esta bolsa de cal de 20 kilos tiene un costo de 16,90. Ese precio está incluido el IGB. Por lo tanto, este precio permanece y yo lo considero acá, ¿no? ¿Cuánto está?
16.90. Entonces coloco 16, perdón, en la parte de la cal considero 16.90. ¿Listo? De esa manera. Ahí está. Pero ¿qué sucede si mi obra es por contrata? ¿No? En el cual el IGB no se considera dentro de los costos directos. Entonces, ese precio, esos 16.90, vamos a verlo por acá. Por ejemplo, esos 16.90, yo lo divido entre 1.18, ¿no? Descontando el IGB del 18%. ¿Cuál es el costo? 14.32, ¿no? Entonces, ese costo de 14.32 es lo que yo voy a considerar aquí, 14.32, ¿no? Si la obra se ejecuta por contrata, 14.32 descontando el IGB, ya que el IGB va dentro del pie de presupuesto, ¿no? En la parte final del presupuesto. Si la obra se ejecuta por administración directa, se considera ese precio incluido el IGB, ¿no? Tal cual, 16.90. Ahí está. Bien, de igual manera, ¿no? Genero o solicito al proveedor cuánto es el costo del pie cuadrado de madera tornillo y bueno, y me estima, ¿no? Me envía pues mediante correo, mediante un documento formal, ¿no? Que el costo por pie cuadrado equivale a 8 soles, ¿no? Ahí está. De igual manera, para el caso de los equipos y herramientas, la estación total, teniendo, se consulta a una empresa pues de alquiler de equipos topográficos, cuál es el costo de dicha estación total. Y me brinda pues el costo 10 soles la hora máquina, ¿no? La hora equipo. El nivel automático, de igual manera, ¿cuál es el costo de la hora? Ahí está. A veces se considera inclusive aquí como unidad día, ¿no? Generalmente hora, ¿no? Hora máquina, hora equipo. Nivel automático, por ejemplo, me cotizan 6 soles la hora, ¿no? Ahí está. Ese es en cuanto al tema de cotización, el tema de precios. ¿Qué sucede ahora con las herramientas manuales, ¿no? Esas herramientas manuales básicamente va a ser un porcentaje, ¿no? Va a ser un porcentaje justamente de la mano de obra. Varía entre un rango de un 3 a 5%. Entonces, ¿a qué se considera herramientas manuales? Son aquellas herramientas que va a utilizar el trabajador, ¿no? Por ejemplo, un martillo, ahí está, un pico, una lámpa, un buggy, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la actividad que se desarrolle, esos materiales, esas herramientas van a tener, ¿no? Un desgaste, ¿no? Un desgaste. Ahí está. Entonces, mientras que una obra, ¿no? En este caso, una obra o una actividad de trazo y replanteo, básicamente los materiales o equipos que van a trabajar, ¿no? Más van a ser la estación total y el nivel automático, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese rango de herramientas manuales se estima entre un 3, ahí está, entre un 3 o un 5%, ¿no? Un 5%. Si tengo mis herramientas, sufren un menor desgaste, si surge un menor desgaste, entonces se considera trabajar con el 3%. Si estas herramientas surgen un mayor desgaste, ¿no? Se considera un 5%. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta partida trazo y replanteo, ¿no? Los equipos que van a trabajar básicamente va a ser la estación total y el nivel. Por lo tanto, considero un porcentaje del 3% para las herramientas manuales. Pero, ¿qué sucede con actividades en el cual mis herramientas van a sufrir un mayor desgaste? Por ejemplo, en la parte de excavaciones, ¿no? De repente verificamos, de acuerdo al estudio de suelos, pues, ¿no? Que el suelo es, digamos, contiene pues grava, ¿no? Es rocoso, ¿no? Partes de tierra, partes gravosas, ¿no? Entonces ahí ese pico, esa lampa, ¿no? Entonces va a sufrir un mayor desgaste. Por lo tanto, yo debo de considerar un 5%, ¿no? Ahí está. Entonces, ese porcentaje se va a afectar al cual, a los parciales de la mano de obra. Tengo acá 1.29. Ahí está 1.29. Entonces, los parciales acá simplemente van a hacer la multiplicación de qué? Del aporte unitario y el precio unitario. Ahí está. De igual manera para la mano de obra, de igual manera para los materiales y para los equipos. Ahora bien,
Dentro de la columna de aporte unitario o cantidad, ¿no? Básicamente se va a aplicar una fórmula sencilla, ¿no? En el cual se indica lo siguiente. El aporte unitario o cantidad, ese aporte unitario o cantidad va a ser igual que a la cuadrilla por la jornada de trabajo entre el rendimiento. Entonces, por ejemplo, para el caso del topógrafo, para mi aporte unitario, dentro de la columna de aporte unitario o cantidad, yo voy a indicar la cuadrilla, multiplico la cuadrilla, que es 1, ahí está, por la jornada de trabajo, y a eso lo divido entre dicho rendimiento, ¿no? 500 metros cuadrados. Realizo esa operación y voy a tener un aporte unitario, ¿no? Ahí está. Esto es lo que aporta por metro cuadrado, ¿no? Estas horas por metro cuadrado, 0.016. Si yo evalúo al peón, por ejemplo, ¿cuánto aporta? Viene a ser la cuadrilla, 3 peones por la jornada 8 horas entre el rendimiento que es 500 metros cuadrados por día, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera se va a considerar, pues, ¿no? Justamente dicho aporte unitario o cantidad, ¿no? A ver, un segundo. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Esta formulita, ¿no? Es bastante visualizada, ¿no? En muchas, digamos, capacitaciones, o en todo caso, digamos, inclusive hasta los institutos, las universidades, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esa formulita, ¿no? Entonces, básicamente, unas, digamos, de la interpretación, ¿no? Que se quiere llegar, no lo vamos a evaluar nosotros a continuación, ¿no? Vamos a ver aquí, voy a abrir aquí el Paint para poder verificar justamente, ¿no? Cómo se interpreta dicha fórmula, ¿no? Por ejemplo, si nosotros verificamos un concreto, ahí está, vamos a tocar lo siguiente. Por ejemplo, yo evalúo un concreto. Yo tengo un concreto, por ejemplo, nuevamente F'C de 210. Ahí está. ¿Listo? De 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Listo, ¿no? Entonces aquí yo voy a considerar, por ejemplo, un rendimiento igual a 10 metros cúbicos por día. Ahí está, 10 metros cúbicos por día. ¿Listo? Entonces, dentro de mis análisis de costos unitarios, ¿no? Voy a tener mi mano de obra. Ahí está, por ejemplo, para el caso de la mano de obra, que es lo que vamos a analizar. Tengo la mano de obra, ahí está. Dentro de dicha mano de obra vamos a tomar, por ejemplo, al operario. Ahí está, ¿no? Listo. ¿Cuál va a ser su unidad de medida? Hora hombre. Ahí está. Hora hombre, ¿listo? Cantidad o cuadrilla. Vamos a considerar, por ejemplo, 2 operarios, ¿no? Que voy a colocar unidad. Aquí voy a colocar la cuadrilla. ¿Listo? Unidad, tengo cuadrilla. ¿Listo? Entonces, dentro de la cantidad, ¿no? Ahí está, cantidad o aporte unitario. Habíamos indicado lo siguiente, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar, por ejemplo, dicha formulita, ¿no? Ahí está, tengo la cantidad, esta, que es 2, multiplicado por las 8 horas de trabajo del jornal, y eso lo divido entre el rendimiento, que son 10 metros cúbicos, ¿no? ¿No? Eso es lo que me indica la fórmula, ¿no? Ahí tengo 1.60. Bien, tengo 1.60. Listo. Entonces,
Yo quiero, digamos, esa formulita, básicamente que era el aporte unitario, que equivale a qué? A la cuadrilla, ahí está, a la cuadrilla, eso multiplicado por la jornada de trabajo, la jornada, y eso dividido entre el rendimiento. Entonces, esa es la famosa formulita, ¿no? ¿Cómo llego a esa formulita, ¿no? ¿Cómo la interpreto? Entonces, dentro de dicha interpretación, vamos a ver acá, dicha interpretación, ahí está, ¿no? Por ejemplo, yo voy a indicar lo siguiente. Estos dos operarios, ahí está, estos dos operarios, ¿no? De acuerdo a esa actividad de vaciado de concreto, ¿no? De resistencia a 210. Esos dos operarios, ahí está, van a trabajar durante 8 horas, ¿no? Que es el jornal básico, 8 horas, ahí está. Esos dos operarios me trabajan durante 8 horas, ¿no? Por día. Ahí está, y ellos van a tener un rendimiento de 10 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ahí está, 10 metros cúbicos por día. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir. Dos operarios durante 8 horas de trabajo me rinde pues 10 metros cúbicos por día. ¿Listo? Ahora bien, mi análisis de costos unitarios lo debo de calcular de acuerdo a la unidad de medida. En este caso, debo calcularlo para un metro cúbico. En un metro cúbico, ahí está, en un metro cúbico, eh, justamente yo quiero determinar ello, ¿no? Cuántos operarios en un metro cúbico, ¿no? Me van a trabajar, ¿no? O cuál va a ser su aporte durante esos 8 horas de trabajo, ¿no? Dichos operarios para un metro cúbico. Ahí está, para un metro cúbico. Entonces, aquí aparece lo siguiente. Estos dos operarios, ahí está, por estas 8 horas, ¿no? Básicamente, estos dos operarios, ¿qué quiere decir? Cuadrilla, ¿no? Cuadrilla. Básicamente va a ser la cuadrilla. Ahí está, la cuadrilla. ¿Listo? Esto lo estoy llevando acá, ¿no? Esos dos operarios van a ser mi cuadrilla. Esas 8 horas, ¿no? Básicamente va a ser mi jornada de trabajo. ¿Listo? Entonces, y acá, este rendimiento de estos 10 metros cúbicos va a ser mi rendimiento. Ese va a ser mi rendimiento. Ahí está. Entonces, básicamente esto de acá, va a ser la cantidad, ¿no? Va a ser la cantidad. ¿Qué cantidad me van a aportar para un rendimiento, en este caso para la unidad de medidas que es 1, ¿no? Para un metro cúbico. Entonces ahí simplemente se aplica una regla de 3 simples, ¿no? Que justamente equivale básicamente a la cuadrilla, ¿no? A la cuadrilla, ahí está, por la jornada de trabajo. Ahí está. Y eso dividido entre el rendimiento, ¿no? Ahí está. Básicamente eso es mi cantidad o mi aporte unitario, ¿no? De esa manera se puede, digamos, realizar dicha interpretación, ¿no? Esos dos operarios, ahí está, durante las 8 horas de jornada, ¿listo? Me rinde 10 metros cúbicos por día, ¿no? Ahí está. Entonces, yo debo de analizar, pues, mi partida por la unidad de medida. Para un metro cúbico, ¿cuál va a ser esa cantidad de aportes? Entonces, básicamente, esos dos operarios, cojo de estas columnas, va a ser mi cuadrilla. Estas 8 horas va a ser la jornada, ahí está. Y estos 10 metros cúbicos va a ser el rendimiento, ¿listo? Entonces yo quiero calcular la cantidad, ¿no? Para un metro cúbico, que es lo que yo analizo, ¿listo? Entonces simplemente aplico una regla de 3 simples. 1 por la cuadrilla de trabajo por la jornada y dividido entre el rendimiento. Entonces de esa manera puedo determinar, pues, ¿no? Dicha formulita, ¿no? ¿Cómo llego a dicha fórmula, ¿no? Simplemente es evaluando, ¿no? Lo que se considera aquí, ¿no? La cuadrilla de la jornada de trabajo y el rendimiento. Ahí está. Entonces, básicamente,
De esa manera se puede realizar dicha interpretación, ¿no? ¿Cómo se obtiene dicha fórmula, ¿no? Ahí está. Aporte unitario o cantidad cuadrilla por la jornada de trabajo entre el rendimiento. Este mismo proceso para la mano de obra se va a realizar de igual manera para los equipos, para la estación total y para el nivel automático. La cuadrilla, una estación por la jornada de trabajo 8 horas entre el rendimiento. ¿Listo? Ahí tenemos 0.016. Multiplicado columna aporte unitario cantidad por el precio unitario, voy a determinar los parciales. La suma de parciales en la mano de obra obtengo 1.29. Para el caso de los materiales, ahí está, por ejemplo, ¿cómo yo he determinado este aporte unitario, ¿no? Entonces, el aporte unitario o cantidad no va a ser la misma que se verificó para la mano de obra y los equipos, ¿no? No se aplica esta fórmula. Entonces, aquí básicamente va a ser, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser ese aporte unitario por dicha unidad de medida que es bolsa de la cal para un metro cuadrado, ¿no? Que es lo que se evalúa para la partida de trazo y replanteo. Por ejemplo, yo acá tengo mi cal, ¿no? Una cal, en este caso, de 20 kilos, ahí está. Entonces, una bolsa de cal, ¿no? Se ha evaluado en campo, ¿no? In situ, ahí está. Por lo cual va a tener, en este caso, un rendimiento, ¿no? Esa bolsa de cal me rinde 20 metros cuadrados, ¿no? Para la partida de trazo y replanteo, ¿no? Eso se ha tomado como dato del campo. Ahí está. Entonces, yo quiero evaluarlo para mi unidad de medida, que va a ser metro cuadrado, para un metro cuadrado. Entonces, simplemente, para un metro cuadrado, ¿cuántas bolsas voy a necesitar, no? Entonces, divido 1 entre 20, ¿no? Ahí está. Cuando tengo 0.05 bolsas. Entonces, ¿cuál va a ser el aporte unitario o cantidad de la cal? ¿No? 0.05 bolsas para un metro cuadrado, ¿no? De esa manera. Lo mismo sucede para el caso de la madera a tornillo, ¿no? Aquí se van a utilizar estacas, ahí está, las estacas de madera, ¿no? De acuerdo a este esquema, ahí está. Entonces, ¿no? Se calcula pues los pies cuadrados, eso de igual manera lo vamos a ver más adelante, vamos a tocar el cálculo de los pies cuadrados, ¿no? Para los encofrados, ¿no? Pero aquí de forma rápida. Por ejemplo, se tiene este elemento, baliza, y pues en campo se visualiza lo siguiente, ¿no? Se determina este dato, ¿no? Una baliza, ¿no? De acuerdo a la sección del elemento, a la longitud, ¿no? Se va a determinar, ¿no? Que esa baliza, ¿no? Aporta 0.4 pies cuadrados, ¿no? Solamente una de ellas. Entonces, en un área de 200 metros cuadrados, ¿no? Se van a usar 10 balizas, ¿no? Entonces, teniendo esos datos, ahí está, se va a poder determinar el aporte unitario por pie cuadrado para un metro cuadrado de trazo y replanteo, ¿no? Simplemente se desarrolla, ¿no? Regla de tres simples, ¿no? Entonces, obtenemos para un metro cuadrado, ¿no? Va a tener un aporte de dichas balizas de 0.02 pies cuadrados. Ese dato simplemente lo considero aquí, dentro del aporte unitario cantidad, ¿no? De esa manera. Listo, esto multiplicado por su precio unitario, voy a determinar el parcial. La suma de los parciales de los materiales me determina un total, 1.01, ¿no? Para el caso de los equipos y herramientas, de igual manera, la suma de parciales, voy a determinar el total, 0.29. La suma de todos los totales me va a dar el costo, ahí está 2.59 soles por la unidad de medida que es el costo unitario por metro cuadrado, ¿no? De trazo y replanteo tiene un costo de 2.59. Ese factor, ¿no? Que yo he determinado simplemente es para la unidad de medida, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, dentro del metrado, ¿no? De repente de mi edificación considero 200 metros cuadrados, ¿no? Ese es para trazo y replanteo preliminar, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cuál va a ser mi presupuesto, no? Por ejemplo, yo tengo mi metrado, obtuve 200 metros cuadrados, ahí está, por ejemplo, 200 metros cuadrados, y aquí dentro de mis análisis de costo, pues, ¿no? Tengo un costo de 2.59 soles por metro cuadrado. Como mi metrado es 200, simplemente multiplico, ahí está, y yo tengo un valor, ¿no? Ahí está. Entonces, ese valor, ¿no? Yo voy a considerarlo que voy a gastar, ¿no? Para poder realizar el trazo y replanteo de 200 metros cuadrados, ¿no? Preliminares.
Entonces, este es el esquema, ¿no?, básico de un análisis de costos unitarios. Simplemente abarca, pues, jornada de trabajo, rendimientos, mano de obra, materiales y equipos, y dentro, digamos, de esta composición se va a determinar, ¿no?, o se va a visualizar cuadrillas, los aportes unitarios que ya se identificó cómo se calculan, tanto para los mano de obra, los equipos y los materiales, ¿no? Los precios son simplemente cotizaciones, ¿no? Ahí está, y de ahí simplemente es multiplicar, ¿no? Parciales, ¿no? Multiplicar parciales, sumar parciales y obtener el costo por unidad de medida, ¿no? De esa manera. Bien, eso es en cuanto a al componente o al esquema de los análisis de precios unitarios, ¿no? Ahí está. Bien, dentro del aporte unitario de la mano de obra, ¿no?, va a depender del tipo de obra, así como del lugar en que se ejecuta la obra, ¿no?, como mencionaba, debido al comportamiento del factor humano y de la correspondiente incidencia, ¿no? Ahí está. Sin embargo, para efectuar el correspondiente análisis a este costo, se puede dividir en dos partes. El costo de un obrero de construcción civil por hora, ¿no? Básicamente es el costo de hora hombre. Y el rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar determinado trabajo. Este parámetro es muy variable y de no asignarse un valor coherente o real puede ocasionar el atraso y o pérdida económica de la obra. Entonces, si nosotros estamos, digamos, trabajando una primera obra, ¿no? Ahí está como experiencia. Entonces debemos de considerar o tener una base de datos, ¿no? De acuerdo al proceso constructivo, por ejemplo, en las excavaciones, tomar notas, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de un peón por día, ¿no? De acuerdo al proyecto en el cual estés elaborando, ¿no? Entonces, en base a ello, pues, vas a tener tu base de datos, ¿no? Para el tema de partidas de excavaciones, por ejemplo, de igual manera, cuál es la cuadrilla que estás considerando, ¿no? Eso se visualiza en campo, ¿no? Uno de digamos, de las formas de poder considerar esos rendimientos es a través de la experiencia, ¿no? Entonces, cada proyecto que se va, digamos, involucrándose, se debe tomar esa base de datos, ¿no? Para cada partida de inicio, digamos, a la finalización del proyecto, ¿no? De igual manera, dichos rendimientos lo vamos a poder obtener, ¿no?, de algunas bibliografías, ¿no? Por ejemplo, Capeco, ¿no?, Sencico, ¿no?, y otras bibliografías, ¿no?, que se puedan considerar. De igual manera, tenemos la página del SEACE, en el cual, pues, digamos, se suben expedientes técnicos, ¿no?, de proyectos, digamos, construidos o por ejecutarse, ¿no?, en el cual, pues, se consideran, digamos, rendimientos reales, ¿no? Entonces se puede tomar como referencia, ¿no?, dichos rendimientos, ¿no? Ahí está. Nuevamente repito, el rendimiento no se puede calcular, no se puede estimar, ¿no? Ahí está. El costo de hora hombre está normado bajo 3 categorías de obreros de construcción civil. Ojo, hay que tener muy en cuenta ello. Tanto se establece operario, se establece oficial y se establece en el peón, ¿no? Entonces, dentro de esas categorías, ¿no?, en el ámbito de construcción civil, no se menciona al capataz, ¿no? No se menciona al capataz ni al maestro de obra, ¿no? Ahí está. Entonces, hay algunos expedientes, ahí está, algunos presupuestos que se desarrollan, ¿no? Dentro de la mano de obra aún se sigue considerando al capataz, ¿no? Mientras que el maestro de obra, digamos, el costo, ¿no?, del maestro de obra, ahí está, o su salario, se considera dentro de los gastos generales, ¿no?, como personal técnico. Mientras que el capataz, ¿no?, digamos, una de las observaciones es ya no considerarlo, ¿no?, ya que no aparece dentro de la tabla de construcción civil, ¿no? Ahí está. Pero como nuevamente recalco, hay expedientes, hay entidades de igual manera, tanto públicas como privadas, que aún siguen considerando el capataz, ¿no? Entonces hay que, digamos, una forma hay que actualizar, ¿no? Y solamente considerar a estas 3 personas, ¿no? Estas categorías: operario, oficial, peón. Mientras que el maestro de obra, el sueldo o salario, considerarlo dentro de los gastos generales, ¿no? El costo de la hora hombre toma en cuenta lo que cuesta al contratista cada uno de estos obreros, ¿no?, de acuerdo a lo consignado en su planilla, ¿no? Hay determinados aportes que, de acuerdo a la ley, son de cargo exclusivo del empleador, ¿no? Como por ejemplo gratificaciones, asignación escolar, liquidaciones, seguros,
etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. El aporte unitario de mano de obra, ¿no? Bueno, hay un manual, ¿no?, de rendimientos mínimos de mano de obra de las provincias de Lima y Callao, ¿no? Entonces hay que recalcar lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, se cuenta con lo siguiente, ¿no? Hay que tomar en cuenta ello. Miren, se cuenta con ciertos rendimientos mínimos, pero solo para Lima y Callao. Pero ¿qué sucede con las zonas de sierra y selva, no? Entonces, ha sido tomado de la resolución ministerial, ¿no? ¿De qué año? De 1969, del Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no? Entonces, esos rendimientos a la actualidad, ¿no?, del año 1968, a la actualidad, pues prácticamente son desfasados, ¿no? Digamos, son rendimientos mucho mayores a lo considerado a ese tiempo, ¿no? Sin embargo, aún hay entidades que siguen usando, pues, ¿no?, dichos rendimientos establecidos de acuerdo, pues, a esta resolución, ¿no? De acuerdo a rendimientos de bibliografía del CAPECO, por ejemplo, ¿no? Los rendimientos hasta la fecha están establecidos por la indicada norma, ¿no? Cabe indicar que por la antigüedad de la norma, la CAPECO y otras instituciones han propuesto una nueva tabla de rendimientos mínimos, ¿no? Pero como indico, son rendimientos ya desfasados, ¿no? Los rendimientos están en función a la experiencia de los obreros, de la localización, zonas geográficas, condiciones ambientales, organización empresarial, ¿no?, entre otros, ¿no? Para calcular la cantidad de recursos de mano de obra por unidad de partida se aplica la siguiente relación, ¿no? Justamente lo que hemos ya indicado, ¿no? Ahí está. Bien, por ejemplo, acá se muestran los rendimientos, ¿no? Rendimientos establecidos por CAPECO, ahí está. Y estos son bajo resolución ministerial, ¿no? Aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la industria de la construcción civil en la rama de la edificación para las provincias de Lima y Callao, ¿no? En jornada de 8 horas establecidos por resolución ministerial, ¿no? Del año 68. Por ejemplo, tenemos movimiento de tierras, excavación de zanjas para cimientos corridos en terreno seco, ¿no? Hasta 1 metro de profundidad, hasta 1,40 metros de profundidad, hasta 1,70 de profundidad. Unidad metro cúbico para las partidas de excavaciones. Rendimiento para una jornada de 8 horas, hasta 1 metro de profundidad, 4 metros cúbicos, indica. Hasta 1,40 de profundidad, 3,5 cubos. Hasta 1,70 de profundidad, 3 cubos, ¿no? ¿Cuál va a ser la cuadrilla que se va a considerar para la ejecución de dichas partidas? 0,1 un capataz y un peón. ¿Qué equipos o herramientas va a utilizar? Pico y lapa, ¿no? Ahí está. Entonces yo, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a experiencia, estos datos, ¿no? Hay tipos de suelos en el cual, pues, ¿no?, el personal, en este caso el PO, no suele llegar a este rendimiento, ¿no? No suele llegar. Probablemente llegue a un rendimiento inclusive hasta 3 metros cúbicos, 2,5 cubos, ¿no? Pero por eso le indico, son valores, pues, establecidos del año 68. Nosotros nos regimos a la actualidad, al proyecto en el cual estamos desarrollando, ¿no? Inclusive no se va a determinar dicho rendimiento, ¿no? Probablemente se tenga, pues, un terreno, digamos, no muy compacto, de repente tengamos un terreno, un tipo de suelo suelto, en el cual, pues, de repente dicho trabajador, dicho peón, sí pueda llegar a los 4 cubos, inclusive 4,5 cubos, 5 cubos, ¿no? Entonces siempre se evalúa eso, ¿no? Siempre recomiendo cada proyecto que uno participe, siempre verificar los rendimientos y a las cuadrillas de trabajadores, ¿no? Para poder tener esa base de datos, ¿no? Proyecto que se participe, siempre se cuenta con esa base de datos para que posterior, ¿no?, a un proyecto en el cual se determine los análisis de costos, ¿no?, poder considerar tu base de datos, ¿no? O de repente consultando especialistas o bajo ciertas bibliografías, ¿no? Por ejemplo, en la página del SEACE vamos a ver cómo poder descargar, ¿no?, un expediente y poder verificar justamente el tema de rendimiento. Por ejemplo, acá tenemos otra partida, muros y tabiques de albañilería, en el cual se muestra, ¿no?, ladrillo quincón de arcilla o calcáreo, mezcla 1 en 5, muro en cabeza, muro en soga, ahí está,
aquí te indica, ¿no? El rendimiento, 350 unidades o piezas, ¿no? Que se van a asentar para un muro de cabeza de menos de 2 metros de longitud, ¿no? ¿Qué cuadrilla van a participar? 0.1 capataz, un operario y medio peón, ¿no? Equipos o herramientas, un andamio simple. Para una longitud de muro de cabeza de 2 a 4 metros de longitud, ¿cuál va a ser el rendimiento? 380 unidades o piezas, ¿no? Cuadrilla 0.1 capataz, aquí se está considerando, bueno, aquí es un operario y medio peón, ¿no? Andamio simple, ¿no? Entonces aquí se brinda una serie de partidas, ¿no? Y de acuerdo a cada partida sus rendimientos, ¿no? Esta es una bibliografía que muchos expedientes, ¿no? Muchos especialistas, muchas entidades aún siguen considerando, ¿no? Entonces aquí se muestra pues una serie de tablas de rendimientos, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Listo? Ahí está, ¿no? Luego tenemos el aporte unitario de los materiales, ¿no? El aporte unitario de los materiales corresponde a la cantidad de material o insumo que se requiere por unidad de medida. Como sabemos, los materiales son expresados en unidades de comercialización, como bolsa de cemento, metro cúbico de arena, pie cuadrado de madera, galón de asfalto, entre otros, ¿no? Las cantidades de materiales que participan dentro del costo directo se pueden determinar sobre la base de bibliografías especializadas de CAPECO u otras instituciones, ¿no? Ahí está. Y acá de igual manera, dentro del aporte unitario, ¿no? Si bien es cierto, hay ciertas tablas, ¿no? Ciertas tablas en el cual ya proporciona, digamos, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Para el caso de los concretos, ¿no? De acuerdo al tipo de concreto, a su resistencia, se han establecido, pues, dichas tablas, ¿no? De acuerdo a la relación agua y cemento, al slang, al tamaño del agregado, ¿no? La cantidad de materiales, ahí está, que van a aportar por metro cúbico de concreto, ¿no? Por ejemplo, para un concreto 210, vamos a ver por acá, para un concreto 210, ¿cuál va a ser su aporte unitario? Entonces, para un metro cúbico de concreto, el aporte unitario del cemento va a ser de 9.73 bolsas, ¿no? Para la arena gruesa, 0.52 metros cúbicos, ¿no? Para un metro cúbico. La piedra chancada, de igual manera, 0.53 metros cúbicos, ¿no? Para un concreto, un metro cúbico. Y el agua, 0.186, ¿no? Hay estas tablas en el cual, ¿no? Se pueden considerar dichas proporciones o aportes unitarios. Estos se deben determinar de acuerdo al diseño de mezcla, ¿no? Ahí está. Y estos de igual manera recalcar para cada proyecto es diferente el tema del aporte unitario, ¿no? Si nos vamos por el lado de la sierra, pues probablemente estos aportes unitarios no deben ser, ¿no? Entonces ahí pues, digamos que consideramos materiales de canteras, ¿no? Cada cantera debe de realizarse, por ejemplo, la cantera de arena, para el caso de arena gruesa o la cantera de la piedra, debe considerarse pues un estudio, ¿no? Un estudio previo para ver, pues, ¿no? Si dichas canteras que se verifiquen cercanas al proyecto, ¿no? Sean aptas, ¿no? De acuerdo a los ensayos, a las pruebas que se realicen, ¿no? Y en base a ello se genera un diseño de mezcla. Y en ese diseño de mezcla el laboratorio me va a arrojar o permitirme darme justamente dichos aportes, ¿no? Para un metro cúbico de dicho concreto que yo voy a preparar, cuántas bolsas de cemento, cuántos metros cúbicos de arena de dicha cantera, ¿no? Cantera X voy a utilizar, va a aportar cuántos metros cúbicos de piedra de igual manera, ¿no? Entonces, esto se va a determinar, digamos, de acuerdo a un diseño de mezcla, ¿no? Para el caso de los encofrados, ahí está, intervienen las maderas, ¿no? Las tablas, ¿no? Los elementos que me van a permitir, pues, ¿no? Generar el encofrado, ¿no? De tanto de columnas, de zapatas, de vigas, ¿no? De losas. De igual manera lo vamos a calcular en la próxima sesión. No, acá, por ejemplo, se muestran tablas del aporte unitario tanto de clavos como de alambre, ¿no? Por ejemplo, acá dentro de estos cuadros se muestra, por ejemplo, para el caso de un clavo de 1 pulgada, nos indican, pues, ¿no? La cantidad por kilos. Clavos de 1 pulgada, en 1 kilo, ¿no? Hay 1904 unidades, ¿no?
Ahí está. Por ejemplo, para el caso de clavos de 3 pulgadas, de acuerdo a este cuadrito, nos indica pues, ¿no? Para 1 kilo de clavos, ¿no? De 3 pulgadas, se evidencia 180 unidades, ¿no? Si yo me voy para clavos, por ejemplo, de 4 en 1 kilo, ¿no? Van a abarcar 94 unidades, ¿no? 94 clavos de 4. Para el caso de los alambres, ¿no? Lo comúnmente utilizados para los amarres, por ejemplo, tenemos el alambre número 16. Ahí está, el alambre número 16. ¿Qué me indica acá? Ese alambre en un metro lineal de ese alambre 16 va a tener un peso de 0.016 kilos, ¿no? ¿Qué sucede con un alambre, para el caso de los encofrados? Alambre número 8. Nos indican que en un metro lineal de dicho alambre va a tener un peso de 0.11, ¿no? De esa manera. Bien, dentro de los costos, como habíamos fijado, dentro de los costos indirectos tenemos los gastos generales y la utilidad. Para los gastos generales se evidencia los no relacionados con el tiempo de ejecución del proyecto y los relacionados con el tiempo de ejecución del proyecto. La utilidad es la razón por la que el contratista ejecuta una obra, bien o servicio. Básicamente es la ganancia del contratista. ¿Cómo se calcula la utilidad? No hay ninguna fórmula, ¿no? Para determinar la utilidad, ¿no? Aquí se considera básicamente si el proyecto es de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿no? Ahí está. Si un proyecto es de bajo riesgo, ¿qué quiere decir ello? Que el proyecto no va a generar problemas, no vamos a tener pérdidas, por lo tanto se considera una utilidad baja, ¿no? Probablemente del 5%, ¿no? Como mínimo, y si tenemos un proyecto digamos, de alto riesgo, ahí está, ¿no? Por ejemplo, en zonas, proyectos de carreteras, ¿no? Proyectos de presas hidráulicas, entonces se genera una utilidad de alto riesgo con una utilidad mayor, ¿no? Entonces, cuando el riesgo es bajo, se suele considerar del 5%. Cuando el riesgo es alto, ¿no? Esa utilidad se considera aproximadamente entre un 20 a un 25%, ¿no? Ahora, en este caso se debe, cuando se realiza un presupuesto, ¿no? Para una entidad, ¿no? Se debe de coordinar, en este caso, tanto el proyectista, el que realiza el presupuesto, y la entidad, ahí está, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para manejar ciertos valores y ciertos porcentajes, ¿no? A veces con la misma entidad indica pues considerar tanta utilidad, ¿no? Tanto porcentaje, de igual manera los gastos generales tanto el porcentaje, ¿no? Entonces, se suele manejar un ratio, ahí está, que depende, ahí está, de la suma, ¿no? Donde la suma, en este caso, de los gastos generales, de estos dos factores, de los costos indirectos, estos gastos generales y esta utilidad, ahí está, la suma de ellos, ¿no? Donde la suma de tanto la utilidad y los gastos generales, ahí está, voy a considerarlo por acá, tanto los gastos generales como la utilidad, ahí está, la utilidad, deben ser menores al 25%, ¿no? Se suele considerar por ahí ese ratio, ¿no? Menores al 25%. Este va a ser, digamos, un criterio, ¿no? No indico que esto sea lo ideal, es un criterio. Ahí está. Que puede variar, ¿no? De repente menor o de repente, digamos, mayor, ¿no? Entonces, siempre previas coordinaciones con la entidad y el proyectista, ¿no? Ahí está. ¿Qué son los gastos generales? Son aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción, originados de la propia actividad empresarial, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas, ¿no? Ahí está. Bien, tenemos, por ejemplo, gastos generales fijos, no relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra, por ejemplo, gastos de administración en oficina principal, gastos de licitación y contratación, gastos indirectos varios, ¿no? Mientras que los gastos generales variables, aquellos relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra, tenemos como rubro gastos generales de administración de obra, ¿no? Como concepto, sueldos, por ejemplo, de los profesionales, bonificaciones y beneficios sociales del personal, gastos por traslado de personal, ahí está,
digamos, gastos por papelerías y útiles de escritorio, costos de servicios, agua, luz, teléfono, ¿no? Gastos financieros relativos a la obra, gastos en renovación de carta fianzas. Ahí está, entonces, el porcentaje de gastos generales, ¿a qué va a ser igual? A los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, ahí está, más los gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, divididos entre el costo directo y multiplicados por el 100%, ¿no? De esa manera obtengo el porcentaje de gastos generales. Bien, hasta ahí se ha querido considerar la parte de los conceptos, ¿no? Digamos, el marco conceptual, ¿no? De este perdón, de este segundo módulo correspondiente a costos y presupuesto. El día de mañana vamos a estar viendo ya el ingreso al software S10, ¿no? Partida por partida de acuerdo a un proyecto de un centro educativo, ¿no? Entonces, ya en esta parte final vamos a estar resolviendo algunas consultas, ¿no? Para dar ya por finalizado, ¿no? Ahí está. Sí. Vamos a ver lo siguiente. El IGB es el índice, perdón, es el impuesto general a las ventas, ¿no? Los costos indirectos no se tomará en cuenta acarreo de materiales, arrendamientos de máquinas u otros. Por ejemplo, el acarreo de materiales, esos van en los costos directos, ¿no? Y el arrendamiento de maquinarias u otros de igual manera. No, bueno, al alquiler de maquinarias, estos van dentro de los costos directos. Cuando se evalúa el análisis de costos unitarios, por ejemplo, de eliminación de material excedente, ahí se verifica justamente el alquiler de volquetes, alquiler de, digamos, de una excavadora, ya sea sobre llantas o tipo oruga, ¿no? O de repente un mini cargador o vodka, se considera el alquiler, ¿no? Se genera o se solicita un costo de alquiler por hora y eso se identifica dentro de los costos unitarios, ¿no? A ver, está implícito, ¿no? Cuando desarrolla los costos unitarios está tomando solo un ejemplo, pero ahí se incluye todo lo necesario para la obra en el costo directo, correcto, ¿no? A ver, cada partida que se desarrolla, ahí está, uno debe de considerar todo lo, digamos, todos los insumos, ya sea mano de obra, ya sea materiales y equipos, que van a componer o que me van a permitir desarrollar una determinada actividad, ¿no? Aquel insumo que yo no considere, pues me va a dificultar, ¿no? Dentro de mi proceso de ejecución del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo dentro de una partida, por ejemplo, de encofrado y desencofrado, ¿no? Digamos de una columna, ¿no? A veces no se considera un desmoldante de desencofrado, entonces no consideraste dentro de los costos directos, ¿no? No consideraste su aporte unitario, ¿no? Dentro del costo unitario. Por lo tanto, este, tu costo para dicha partida, pues no se va a reflejar, ¿no? Durante el proceso constructivo. Tú verificas, ¿no? Ingresas como contratista y dentro de la partida no consideraron justamente ese desmoldante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues prácticamente debes de tú generar un gasto, ¿no? Para ello, ¿no? Ahí está. Por eso en cada partida que se desarrolla se debe considerar hasta lo más mínimo, ¿no? De los materiales y equipos que se van a desarrollar, ¿no? Ahora bien, si tú, por ejemplo, desarrollas una partida de excavaciones, digamos, de cimentación, y tú consideraste, por ejemplo, la excavación que va a ser manual, ¿no? Entonces tú ya te generas un costo por metro cúbico de excavación. Pero ¿qué sucede cuando tú vas digamos, a ejecutar el proyecto y verificas, pues, que tu avance es menor a lo que consideraste, ¿no? Entonces solicitas ahí, ¿no? O crees conveniente, digamos, alquilar maquinaria, ¿no? Para tener una mayor productividad. Entonces, ese costo de alquiler de maquinaria no te lo van a pagar, ¿no? Porque no lo consideraste dentro de tus costos unitarios, ¿no? Al considerarlo, entonces tu costo va a ser mayor por el tema del alquiler. Entonces, siempre se debe evaluar ello. Primero, verificar en el lugar de trabajo el tema de los espacios que se desarrolla el proyecto,
¿no? Entonces, para en base a ello poder justamente analizar, ¿no? Analizar dicha partida, si lo realizo de forma manual o si lo realizo con maquinarias, ¿no es cierto? Todos los materiales que debo considerar, al mínimo, ¿no? Debemos generar sus aportes unitarios, ¿no? No, la parte de los gastos generales lo vamos a ver más adelante, ¿no? Simplemente el día de hoy se ha tocado conceptos previos, ¿no? Mañana ingresamos ya al ingreso del software S10, ¿no? Y vamos a estar ingresando, pues, algunas configuraciones, creación del presupuesto y el ingreso de partidas, títulos, subtítulos, metrados y ir abarcando también los análisis de costos unitarios, ¿no? Bien. En caso de obras por contrata, solo se descarga el IGB a los materiales. ¿Cómo queda el tema de la mano de obra y la maquinaria? La mano de obra no se aplica el IGB. El costo de la mano de obra ya se cuenta de acuerdo digamos, a la tabla salarial de construcción civil, ¿no? Que ha sido un convenio entre los trabajadores, ¿no? Y el Estado, ¿no? El cual ya es, digamos, es un costo fijo, ¿no? Que suele modificarse, ¿no? Anualmente, ¿no? Entonces, el tema de los materiales y equipos, para una obra por contrata sí se debe descontar el IGB. Ojo, para una obra por contrata se descuenta el IGB para los materiales y para el alquiler de maquinarias. Y digamos, este IGB se va a visualizar dentro de la parte del pie de presupuesto. Eh, Buenas noches. ¿Es correcto sacarle el IGB a los gastos generales y utilidad? No, no, no se aplica ello. El IGB no se descuenta a los gastos generales. Justamente el IGB básicamente se descuenta a los materiales y a las maquinarias. No se descuenta a gastos generales y las utilidades, ¿no? Básicamente es el impuesto general a las ventas, ¿no? Por la compra de un material, ¿no? Yo debo de generar un impuesto. Por el tema del alquiler de igual manera, pero no a los gastos generales y utilidad, ¿no? Se explicará también de resumen de cotizaciones, ya que mayormente lo hacen en el S10 durante el curso. El resumen de cotizaciones. Simplemente las cotizaciones es solicitar, pues, digamos, a una ferretería, a una empresa proveedora, ¿no? El día de mañana voy a mostrar un ejemplo, ahí está, de una cotización, ¿no? Que es, digamos que yo solicité, ¿no? En el cual, pues, la empresa te brinda, ¿no? De acuerdo a la característica